Los lugares perdidos ejercen una enorme fascinación. Es la mezcla de misterio y peligro lo que hace que numerosas personas peregrinen a esos lugares cada año. En busca de lo increíble, conocerás 10 objetos misteriosos y abandonados. No se trata solo de aspectos arquitectónicos destacados. Todos ellos comparten una historia trágica que ha dejado una huella tangible hasta el día de hoy. Así que si buscas una verdadera aventura, mira este video ahora. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos increíbles? Entonces, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Berlín-Teufelsberg. La estación de espionaje se une al arte callejero. Un verdadero consejo para los viajeros de Berlín es la antigua estación de escucha Teufelsberg. Amontonada artificialmente en los años 70, la segunda elevación más alta de Berlín es una montaña de escombros. Durante la Segunda Guerra Mundial se iba a construir allí un centro de formación para nacionalsocialistas. La Facultad de Tecnología de Defensa, que fue volada después de la guerra, constituyó la mayor parte de los escombros. En la década de 1950, la montaña se llenó de más escombros de guerra. Son precisamente la base sobre la que se construyó una estación de escucha americana para la NSA en las décadas siguientes. Las 5 cúpulas de antena distintivas formaron parte de la red de espionaje Echelon para los estadounidenses y británicos durante la Guerra Fría. Con el fin de la Guerra Fría, la instalación fue abandonada. Una reconstrucción planeada a finales de los años 90 fue abandonada debido a las masivas protestas de los ecologistas y a los inmensos costes de construcción. Hoy en día la imponente instalación puede visitarse. Es una de las mayores exposiciones de arte callejero de Berlín. Puedes recorrer las salas por tu cuenta o participar en una visita en grupo. Así que no solo puedes ver el edificio abandonado, es la mezcla de historia, decadencia y arte lo que da a este lugar perdido algo especial. La aldea ovni de Wanli en Taiwán. Si alguna vez visitas Taiwán, no te pierdas la aldea de los ovnis en la ciudad de Nuevo Taipei. Allí mismo, un poco escondido, encontrarás un pequeño grupo de casas extrañas. UFO Village es un complejo vacacional abandonado con bungalows futuristas. Situado en las afueras de Taipei, el pueblo fue en su día un centro de arte moderno y la visión evolucionada del arquitecto finlandés Matti Suuronen. Las casas Futuro y Venturo fueron diseñadas por él en 1968. En su tierra natal iban a servir como chalets de esquí ultramodernos. Durante un viaje a Finlandia, el diseñador taiwanés Su Ming quedó impresionado por el estilo de las pequeñas casas. Así que diseñó su propia creación y en 1980 nació la aldea ovni. Hoy en día se encuentran calles abandonadas y pequeños ovnis de colores que llevan visiblemente las huellas de la decadencia en las últimas décadas. Se ven fuera de lugar y forman un fuerte contraste con la naturaleza que los rodea. Cuando se inauguró, los ricos del país acudieron en masa a Wanli y los turistas también acudieron en gran número a relajarse y hacer surf. Pero a finales de los 80, la mayoría de las casas estaban abandonadas, y el pueblo que en su día fue un ejemplo de progreso empezó a desaparecer de la memoria de la gente. Así que la próxima vez que estés en Taiwán y te preguntes cómo la gente imaginaba el futuro en el pasado, encontrarás la respuesta en Wanli. Visita al MS World Discoverer. Escondido en una pequeña y apartada bahía de las Islas Ngela, un naufragio varado te espera para que lo explores. Al este de Nueva Guinea se encuentran las Islas Salomón, una nación insular en los mares del sur. Las Islas Ngela son un pequeño grupo de islas que le pertenecen. Si quieres ver algo extraordinario durante tu próximo viaje a los mares del sur, deberías dirigirte a Roderick Bay. Allí se encuentran los restos del MS World Discoverer. El crucero se construyó en Alemania en 1974, donde se denominó inicialmente BayWa Discoverer. Tras ser vendido y rebautizado varias veces, el barco recibió su nombre definitivo en la década de 1990. Recorrió los océanos del mundo, llevando a turistas y exploradores a islas remotas y témpanos de hielo. Sin embargo, el 30 de abril del 2000, el barco sufrió un desastre. Chocó contra un arrecife frente a la bahía de Roderick y tuvo una fuga. La fuga provocó la entrada de agua en el interior y el barco se volcó. Hoy en día sigue estando en un ángulo de 46 grados frente a la costa, rodeada de una naturaleza pintoresca y marcada por su incontenible poder. La iglesia de los pollos en la selva de Indonesia. Una iglesia que parece un pollo. Eso es exactamente lo que verás cuando estés en la carretera en Java. La historia del origen de Gereja Ayam, como llaman los lugareños a la isla, es al menos tan extraña como su aspecto.
La iglesia, situada en una colina, tiene su origen en la visión de Daniel Alamsah, un empresario de Yakarta. En 1989 visitó la región de Magelang. Según su propio relato, tuvo una visión de Dios durante su viaje. En un sueño, Dios mismo le dio la orden de construir una casa con forma de paloma. Se puso a buscar el lugar que había visto en su sueño y tras reconocerlo en Rema Hill, compró un terreno allí en 1990 y comenzó a construir la iglesia. Sin embargo, debido a las dificultades financieras, las obras se detuvieron. El edificio abandonado fascina a la gente. Todos los años, curiosos y religiosos viajan a Java para visitar la iglesia del pollo. ¿De dónde crees que vino la inspiración de Al-Asmah? ¿De Dios o de una comida mal digerida? Escríbenlo en los comentarios. Bos 400. No es un naufragio ordinario. Directamente en el cabo occidental de la costa sudafricana se encuentra el pecio de Bos 400. Lo encontrarás en Duiker Point, no lejos de Sandy Bay. El buque industrial francés que naufragó en 1994 fue remolcado por un remolcador ruso porque no tenía motor propio. Si el transporte del BOS 400 hubiera tenido éxito, la nave se habría convertido en la mayor planta industrial de Sudáfrica. Pero el dios del mar no mostró ningún favor al gigante. Uno de los cables del remolque se rompió y la planta fue lanzada por las olas contra la costa rocosa. Todavía hoy se puede visitar el naufragio. Cuando el pecio se encuentra directamente en la costa, se puede ver desde tierra. Especialmente los aventureros valientes se atreven a bucear alrededor del antiguo barco. Escribe en los comentarios si el buceo en pecios es algo que harías tú. Sin duda verás algo extraordinario. No todos los barcos tienen una grúa con puente y polipasto, y un helipuerto en forma de plato. Además, la BOS 400 es un triste monumento a una oportunidad industrial perdida. El cementerio de coches abandonado Chatillon, en Bélgica. Cerca de la pequeña ciudad belga de Chatillon, hubo una vez un cementerio abandonado de un tipo especial. En los años 40, un chatarrero compró numerosos coches. La mayoría eran marcas americanas. Los desarmó y colocó los cuerpos ahuecados en varios prados. Con el tiempo, se plantaron árboles por todas partes. Cuanto más crecían, más pálido se volvía el recuerdo de los innumerables naufragios. En algún momento, el cementerio se encontraba en medio de un pequeño bosque. Sin embargo, después de que el primer fotógrafo descubriera el lugar por sí mismo, volvió a llamar la atención. Por desgracia, también atrajo la atención de las autoridades. No encontraron un vertedero en medio del bosque divertido e hicieron limpiar el cementerio. Unos 200 coches fueron retirados a gran costo y vendidos en subasta. Hoy en día, casi nada nos recuerda el antiguo lugar perdido. Sin embargo, todavía se pueden encontrar las fotos en la web y siguen siendo auténticas maravillas. El campanario solitario del lago Resia. En el municipio de Graun, en Vinjau, Bolzano, en el Tirol del Sur, se encuentra un campanario muy especial. Lo que no es común es la posición de la estructura. La romántica torre sobresale en medio de un lago, pero ¿cómo llegó la torre al lago? En sentido contrario, tiene una historia trágica. A principios del siglo XX había 3 lagos en la región: el lago Reschen, el lago Graun y el lago Saint Valentine. Estaban muy próximos entre sí. Cuando las comunidades de los alrededores empezaron a producir energía hidráulica, el nivel de agua del lago Reschen tuvo que elevarse 5 metros. A finales de los años 30, la producción debía ampliarse, por lo que incluso se habló de elevar el nivel en 22 metros. Sin embargo, debido a la Segunda Guerra Mundial, las obras se paralizaron. Pero inmediatamente después del final de la guerra, los habitantes de los alrededores del lago Reschen tuvieron que enfrentarse a la realidad. Más de 150 familias fueron despojadas de sus hogares y reasentadas. El lago se inundó de manera que se fusionó con el lago Graun. Se prometió a los habitantes que la comunidad inundada se reconstruiría en otro lugar. Pero en lugar de sus antiguas casas, fueron alojados en chozas que se armaron rápidamente. Indignadas por esta injusticia, muchas familias abandonaron la región. Lo único que todavía nos lo recuerda es el campanario del siglo XIII en el Reschensee. Como un milagro, resiste al tiempo, al viento, a la intemperie y al agua, y habla de una comunidad a la que se le arrebató el sustento. Beriev WWA-14, una extraña pieza de arte de la ingeniería mecánica. La historia del Beriev WWA-14 es también uno de esos inventos del pasado ante los que hoy
solo te hace sacudir la cabeza. El antiguo avión soviético fue un experimento del fabricante de aviones ruso Beriev. Se suponía que era un avión anfibio de despegue y aterrizaje vertical, impulsado por 14 motores. Espoleados por la Guerra Fría y la carrera armamentística con Estados Unidos, los ingenieros y científicos no cesaban de intentar superarse unos a otros. La idea de esta tan extraña construcción fue del diseñador Robert Bartini. Debía construir aviones antisubmarinos de máxima eficacia, y para ello tuvo que presentar al gobierno 3 prototipos. El Beriev WWA-14 fue una de sus ideas. Hoy en día se puede admirar en el Museo Central de las Fuerzas Aéreas de la Federación Rusa, cerca de la capital rusa. El avión recuerda en cierto modo a un águila que se ha posado en el agua y trata de nadar. Visualmente, un misil se encuentra con unas alas caídas que te dejan perplejo. ¿Crees que este dispositivo se habría puesto de moda en la aviación? Solo una cosa está clara: no hay otra máquina voladora como esta. Queen Anne's Revenge, el naufragio del famoso pirata Barba Negra. El británico Edward Teach es conocido por la mayoría de la gente como el legendario Capitán Barba Negra. A finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, sembró el miedo y el terror en los océanos del mundo, pero especialmente en la costa este de América y en el Caribe. Su barco, el Queen Anne's Revenge, todavía puede ser explorado por valientes buceadores en la actualidad. Investigaciones recientes han demostrado que el corsario pudo haber hundido su barco deliberadamente. Si quieres visitar el naufragio, lo puedes encontrar en la costa de Carolina del Norte. Descubierto ya en 1996, el barco hundido, que yace en el fondo del mar con al menos 2 docenas de cañones, sigue inspirando a numerosos aventureros y exploradores. Fue capturado en 1717 y encabezó una flota de 30 barcos capturados antes de ser finalmente abandonado. Antes de ser tomado por Barba Negra, era un barco de esclavos en el que se secuestraba a personas de África y se les traía a América. Por lo tanto, hay cientos de historias trágicas, de miedo y desesperación en los restos. ¿Te interesan los piratas y su historia? Si es así, el Queen Anne's Revenge es ideal para ti. El castillo de la Palice, el castillo dormido escondido en el bosque polaco. En las afueras del pueblo de la Palice se encuentra una casa que se convirtió en un castillo. La propiedad, de 52 habitaciones, tiene vistas a un pintoresco estanque y está escondida en el bosque, en los límites de la Palice. A primera vista no podrás adivinar la edad del castillo, ni el hecho de que es básicamente una casa familiar. La construcción se inició justo en 1983, y hasta hoy el castillo de la Palice nunca ha sido habitado. En esa época, el escultor polaco Piotr Kazimierczak obtuvo la licencia de obras para su casa unifamiliar con un estudio en su interior. Sin embargo, la visión del artista se degeneró rápidamente. Así, los 170 metros cuadrados previstos al principio se convirtieron en unos orgullosos 5.000 metros cuadrados. Se convirtió en una de las mayores casas privadas de Polonia, con un enorme salón de baile, piscina y 12 pequeñas torres en honor a los 12 apóstoles. Cuando las autoridades locales se dieron cuenta a principios de la década de los 90 de que Piotr estaba construyendo cualquier cosa menos una casa familiar, las obras se detuvieron. Algunas partes de la importante estructura aún están en construcción, y los grafitis adornan las partes abandonadas del suelo escultórico. Tal vez explores algún día la imponente finca con sus torres de ensueño y sus maravillosos salones. Por supuesto, nos interesa mucho tu opinión y estaremos encantados de que la compartas con nosotros.